Día 129. El Espíritu Santo en la Biblia. ¿Quién es el Espíritu Santo? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, habiendo un solo Dios, existen en Él tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesús en su Evangelio. Leer Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consumación, pero es en los últimos tiempos inaugurados con la Encarnación cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. El Señor Jesús nos lo presenta y se refiere a Él no como a una potencia impersonal, sino como una persona diferente, un obrar propio y un carácter personal. El Espíritu Santo, el don de Dios. Dios es amor. Leer Juan capítulo 4, versículo del 8 al 16. Y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Leer Romanos capítulo 5, versículo 5. A continuación se presentan algunos puntos para comprender quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una cosa o un qué. El Espíritu Santo es un Él y un quién. Él es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y aunque pueda parecer más misterioso que el Padre y que el Hijo, es tan persona como ellos. El Espíritu Santo es Dios. Que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad no significa que sea inferior que el Padre o el Hijo. Las tres personas, incluyendo el Espíritu Santo, son totalmente Dios y tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad, como dice el credo de Atanasio. El Espíritu Santo siempre ha existido. Aunque aprendemos la mayoría de cosas sobre Dios Espíritu Santo, así como Dios Hijo en el Nuevo Testamento, este siempre ha existido. Dios existe eternamente en tres personas. Así que cuando lea acerca de Dios en el Antiguo Testamento, recuerde que se trata de las tres personas de la Trinidad, entre ellos el Espíritu Santo. Así se recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede estar activo en el mundo de formas misteriosas y que no siempre se comprenden. Sin embargo, una persona recibe el Espíritu Santo de una manera especial por primera vez en su bautismo y luego es fortalecido en sus dones en la confirmación. El Espíritu Santo habita en ellos de una manera especial. La plenitud del Espíritu Santo. Aquí vemos algunas cosas que se refieren al Espíritu Santo y que tienen que ver con recibir su plenitud. ¿Cómo es que nosotros recibimos la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas? El Espíritu Santo nos llena como un río. Además, Él hace su nido en nuestro corazón, trayendo su paz como lo hace una paloma. Él es ese viento que sopla en nuestro ser y que nos da aliento. El Espíritu Santo es como el árbol plantado en nuestras vidas, que produce el fruto espiritual que otros ven. Es una espada que nos defiende de los enemigos espirituales de la maldad. Él es el divino huésped que mora en nuestro templo o personalidad. Su aceite mantiene una llama de fuego en nosotros que no se apaga en nuestros espíritus.
Jesús evangeliza enviando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una misión salvadora. Jesús cumple la misión dada por el Espíritu Santo y hoy Él se manifiesta en mi vida, consolándome, fortaleciéndome, liberándome, iluminándome, levantándome e impulsándome. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu se encuentra ya en las primeras líneas de la Biblia en el himno a Dios, Creador, con que comienza el libro de Génesis. El Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Leer Génesis capítulo 1, versículo 1. Para decir espíritu, se usa aquí la palabra hebrea ruaj, que significa soplo, y puede designar tanto el viento como la respiración. El Espíritu Santo como dador y sustentador de la vida. En el relato de la creación, el autor dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2. El mismo Dios, después de haber formado al hombre, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Leer Génesis capítulo 2, versículo 7. Este es el entendimiento que Job tenía de su origen. Por eso dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job capítulo 33, versículo 4. Ya en el Antiguo Testamento aparecen dos rasgos de la misericordia y identidad del Espíritu Santo, que luego fueron ampliamente confirmados por la revelación del Nuevo Testamento. El primero es la absoluta trascendencia del Espíritu Santo, que por eso se llama Santo. Leer Isaías capítulo 63, versículos 10 y 11. Salmo 51, versículo 13. El Espíritu de Dios es divino a todos los afectos. No es una realidad que el hombre pueda conquistar con sus fuerzas, sino un don que viene de lo alto. Solo se puede invocar y acoger. El Espíritu, infinitamente diferente con respecto al hombre, es comunicado con una total gratuidad a cuantos son llamados a colaborar con Él en la historia de la salvación. Y cuando esta energía divina encuentra una acogida humilde y disponible, el hombre es arrancado de su egoísmo y liberado de sus temores, y en el mundo florece el amor, la verdad, la libertad y la paz. El segundo rasgo del Espíritu de Dios es la fuerza dinámica que se manifiesta en sus intervenciones en la historia. A veces se corre el riesgo de proyectar sobre la imagen bíblica del Espíritu concepciones vinculadas a otras culturas. Por ejemplo, la idea del Espíritu como algo etéreo, estático e inerte. Por el contrario, la concepción bíblica de Ruaj indica una energía sumamente activa, poderosa e irresistible. El Espíritu del Señor, leemos en Isaías, es como torrente desbordado. Isaías capítulo 30, versículo 28. Por eso, cuando el Padre interviene con su Espíritu, el caos se transforma en cosmos. En el mundo aparece la vida y la historia se pone en marcha. La promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el tiempo del Antiguo Pacto, el Espíritu Santo estuvo activo en algunas personas elegidas por Dios para cumplir determinadas tareas. Los profetas se referían a la autoridad y los preceptos divinos con las palabras: así ha dicho el Señor. El Espíritu de Dios despertaba en ellos los pensamientos
en los que se basaban las prédicas sobre juicio y salvación. Por encargo de Dios, los profetas también ungían a los reyes que debían gobernar al pueblo escogido. Así, por ejemplo, David fue ungido como rey por Samuel. Leer 1 Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13. Con este acto, la dignidad real de David también fue sellada. Además, dice que el Espíritu de Dios vino sobre David, según el Salmo 51, versículo 11. El rey oró después de cometer pecado, que Dios no quitase en él el Santo Espíritu. Asimismo, se encuentran indicaciones en el Antiguo Testamento sobre un futuro en el que sería derramado el Espíritu de Dios, y ya no sobre algunos, sino sobre muchos. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Leer Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Se pueden encontrar promesas semejantes en otros profetas. Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. En la prédica de Pentecostés, el apóstol Pedro señaló que la promesa del profeta Joel ahora se había cumplido. Hechos capítulo 2, versículo 15 y siguientes.